La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Al comprador indeciso. Si de los marineros los cuentos y tonadas, tormentas y aventuras, calmas y marejadas, las islas, las goletas, piratas abandonados, feroces bucaneros, tesoros enterrados, si los relatos de otrora, a la vieja usanza contados, deleitan como a mí antaño a los chicos listos de ahora, que así sea y adelante. Mas, de lo contrario, si el cuento ya no apasiona al joven sabio, si sus viejas emociones en un baúl ha guardado con Kingston, con Ballantyne el osado o con Cooper, el del bosque y los lagos, que así sea también. Y que a este autor y a sus piratas entonces a la tumba bajen en la que tantos escritores y sus creaciones yacen. Así, el autor de La isla del tesoro, Robert Louis Stevenson, inicia y insta a los compradores y a las compradoras posibles en esta novela del año 1883, cuando fue publicada como libro, aunque previamente había sido publicada durante el 81 y el 82 en una revista, disculpad como siempre, por favor, mi pésimo inglés, llamada Young Folks. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de La isla del tesoro, vamos a hablar en esta nueva edición de La luz del pasillo de una de las novelas que más cola han traído a lo largo de la historia de la literatura, que más ha influido a escritores, escritoras, lectores, lectoras, una novela que desde luego es una auténtica joya y que ha inspirado a los corazones de pues muchas generaciones. Desde luego para nosotros, para tanto Antonio como para mí, traer esta novela a La luz del pasillo era una deuda casi literaria, puesto que es una novela que nos ha inspirado enormemente. Y hoy vamos a hablar, como siempre, junto con invitados e invitadas maravillosas, de esta joya que no solamente es un ejemplo de la novela de piratería, un ejemplo de cómo se debe construir una narración, sino que además también entendemos que es una metáfora de la literatura. ¿Qué es la literatura sino un viaje en la búsqueda del cofre del tesoro, que a veces tiene tesoro dentro y otras veces no? Otras veces vemos, quizá como en esta novela, que lo que tanto se había predicho no era lo que esperábamos, pero otras veces nos llena de gozo y nos llena el corazón y incluso nos amplía el conocimiento. Antonio. Bueno, dice Peter Sloterdijk que la modernidad nace bajo tres emblemas. La diosa Fortuna como el emblema mitológico, América como emblema geográfico y como tercer emblema la isla del tesoro. No es casual que esta novela surja en el mismo año en el que se publica Así habló Zaratustra, la introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey, o en el año en el que murió Karl Marx. De todas formas, no quiero dar demasiada profundidad a una novela que sobre todo es emblema del placer de la lectura. Y para eso tenemos hoy a unos invitados de lujo y vamos a embarcarnos. Y en ese viaje en el que nos vamos a embarcar, del que hablaba Antonio, vamos a contar con tripulantes de lujo en este barco que es La luz del pasillo. Empezaré por Ana Useros, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Muchas gracias, Ana, por volver. Crítica cinematográfica, documentalista, estudiante de filosofía, investigadora, madre, militante, programadora de cine, traductora, trabajadora del texto y cuando le dejan escribe alguna cosa, normalmente sobre cine. Ha trabajado muchos años en la Filmoteca Española y ha coordinado obras como Atlas de Mujeres en el Mundo, publicado por Clave Intelectual, y nos trae aquí su última traducción, porque, como ya he dicho, es traductora, sobre una teoría feminista de la violencia de François Vergés, que tiene traducción de Ana Useros. Muchas gracias, Ana. La enseño a cámara. Gracias a vosotros. Por venir. Ya nos acompañó, como decía antes, en el programa de Pasolini, que ya habéis visto en La luz del pasillo. A mi derecha, Laura Casielles, nacida en Pola de Siero, Asturias, es poeta y periodista, autora de libros como Soldado que huye, Los idiomas comunes, que fue premio de poesía joven José Antonio Carvajal y premio nacional de poesía, joven Miguel Hernández en 2011, Las señales que hacemos en los mapas y breve historia de algunas cosas. Precisamente nos trae Las señales que hacemos en los mapas, publicado por Libros de la Herida, colección Poesía en Resistencia.
Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. A vosotros por invitarme al viaje. También en la actualidad colabora con diversos medios y proyectos y, vinculada con La Marea, escribe habitualmente y coordina la sección de cultura. Y por último, también un invitado que ya estuvo con nosotros y nosotras en el programa sobre vampiros que tuvimos hace unas ediciones, que es Luis Alberto de Cuenca, nacido en Madrid, poeta, filólogo, helenista, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario español, un auténtico pozo de sabiduría. Ha sido galardonado también con el Premio Nacional de Traducción en 1989 y el Premio Nacional de Poesía en 2015. Es académico de número de la Real Academia de Historia, también es académico de Buenas Letras de Granada, vocal del Real Patronato del Museo del Prado y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras. Hoy nos trae, que hablamos de él en aquel programa también, La mujer y el vampiro, en una edición reciente con ilustraciones de Manuel Alcorlo en Reino de Cordelia, que también muestro a la cámara. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a vosotros, me encuentro siempre muy a gusto al lado. Por estar en este viaje que iniciamos. Más que nada, como hablábamos antes del placer de la lectura, quería empezar preguntándoos un poco, justamente por eso, ¿qué supuso para vosotros y vosotras la lectura de La Isla del Tesoro y cómo abordasteis esa primera lectura? Laura, por ejemplo, si quieres. Pues yo aprovecho para agradeceros mucho la oportunidad de releerlo, porque justo ha sido una ocasión para disfrutar un montón, ¿no? Cuando me invitasteis a venir a charlar sobre este libro, recordé aquella primera lectura, que fue como niña, en mi casa de mi pueblo de Asturias. Si no recuerdo mal, la primera edición que leí no era el libro tal cual, era una de estas ilustradas, adaptada para niños y niñas, y recuerdo haberlo disfrutado un montón, ¿no? Pero tenía esta imagen un poco vaga en la cabeza, sin recordar bien la trama ni los detalles, y desde luego volver a leerlo ha sido volver a aquella niña que lo estaba leyendo. Hablaremos de eso porque yo creo que hay algunos libros que son libros a los que se va una y otra vez, se vuelve, se regresa. Yo diría que uno es La Isla del Tesoro, El Principito es otro de ellos, incluso también, por ejemplo, Robinson Crusoe. Hay ciertos libros que están muy vinculados a la infancia y luego se regresa una y otra vez a lo largo de la edad adulta. Y desde luego La Isla del Tesoro es uno de ellos y es un libro que yo creo que debería ser obligatorio que se leyese a los 11 o 12 años. Creo que las instituciones públicas deberían obligar a que se leyera. Ana. Pues yo creo que lo leí antes, porque he estado tratando de hacer memoria y de saber cuándo leí La Isla del Tesoro. Y me he dado cuenta de que no recuerdo la primera lectura, no recuerdo el momento de leerlo, pero que al releerlo ahora me pasa una cosa que solo me pasa con los libros que he leído cuando era menor de 8 años o de 7 años, que es un momento que luego he revivido ahora con mi hija, en la que los libros se leen muchas veces. Nunca los lees una vez, lo lees infinitas veces. Y La Isla del Tesoro, claramente, para mí hay dos pistas que me hacen llevar a que yo lo leí, debí leerlo con 6, 7 años, y muchísimas veces. Una es que leyéndolo ahora, y perdonad por el esnovismo, pero era lo que tenía en casa, me lo he leído en inglés, me estaban resonando, no la trama, sino frases. Y frases que no son frases importantes, no doblones de A8, no sé, sino frases como me dormí y soñé con la posada. Que son frases que dices, solo te las puedes recordar si las has leído 700 veces seguidas, ¿no? Y la otra cosa por la que me he dado cuenta de que probablemente la leí muy, 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 muy joven es porque no ha habido nunca, y es una cosa que me pasa con el otro libro de mi primera infancia, que es Miguel Strogoff, nunca he encontrado nada, una película que fuera La Isla del Tesoro. Es decir, la película que yo tengo en mi cabeza es 1000 veces más poderosa que cualquier otra adaptación que haya podido ver después. Dicho esto, también tengo que decir que cuando la estaba leyendo, a John Silver lo escuchaba con la voz de Orson Welles, que creo que es una película que no he visto, además, pero me estaba ocurriendo todo el rato, me lo estaba recitando Orson Welles en la cabeza, pero debió ser eso, súper, súper pequeña, muy pequeña. Es curioso, no voy a hacer una frase pedante muy general de que todos los grandes libros se contienen a sí mismos, pero muchos grandes libros se contienen, y ese gesto de lectura infantil repetida me ha recordado a Jim leyendo y releyendo el mapa hasta aprendérselo de memoria, ¿no? Sí, pero fíjate,
yo que pensaba que era una rareza mía o que los libros eran muy especiales, ¿no? Luego me he dado cuenta de que es una cosa que hacen las niñas y los niños que leen desde muy pequeñitos. Y es porque no los entienden. Entonces, hay algo que realmente tú quieres entender, quieres ese libro, te está trayendo como sea, pero lo lees muchas veces porque necesitas realmente muchas lecturas para entender cosas que luego, 3, 4 años después, lo lees con toda la tranquilidad del mundo, te enteras perfectamente a la primera y ya te pierdes, digamos, esa repetitividad, ¿no? de leer y leer y leer y leer. O sea, hay un punto de no entender, pero querer entender todo el rato, ¿no? Luis Alberto, ¿qué es para ti la Isla del Tesoro? Muchísimas cosas a la vez. Una de mis primeras lecturas, también coincido con Ana, mis primeras lecturas infantiles, pero yo lo leí en una colección que se llama Colección Historias de Bruguera, actualmente Ediciones B, aunque ya Ediciones B también está deglutida por uno de los grandes del mundo editorial, de Bruguera, que era una colección que tenía cada 2 o 3 páginas a su vez de dibujos, de viñetas, en la que se explicaba la misma historia que se contaba por lo menudo en letra pequeña, pero con ilustraciones. Y entonces hay que reconocer que los jovencitos de nuestra edad, de mi edad, digo de nuestra un poco así, de una manera pontificia, pero digo de mi edad, realmente lo que hacíamos era leer los tebeos, las viñetas, ¿no? Y entonces mi primera lectura de la Isla del Tesoro es el tebeo de la Isla del Tesoro de la colección Historias. Y además coincidió en aquel tiempo, que eran los orígenes de la televisión, del año 57, 58, por ejemplo, con que en televisión pusieron una adaptación de La Isla del Tesoro con Luis Varela, que es un famoso actor que quizá conozcáis alguno, seguro, porque es muy famoso, que hacía Jim Hawkins, porque tenía la edad de Jim Hawkins, a lo mejor tenía 12 o 14 años, ¿no? Y entonces me quedó también grabado aquella versión de televisión de La Isla del Tesoro con Luis Varela haciendo de Jim Hawkins. Porque no olvidemos que a los chicos y a las chicas que se asoman a la Isla del Tesoro, digamos, su referente es Jim Hawkins. Todos somos Jim Hawkins. Entonces, es la maravilla de Stevenson precisamente es que ha fundido con toda la humanidad en una determinada edad de su vida en el personaje Jim Hawkins a todos y a todas. Entonces estamos ahí representados por él y lo pasamos también porque tenemos un correlato de nuestra edad, ¿no? De modo que esa es mi experiencia primera con la Isla del Tesoro. Que además a su vez era su hijastro, Samuel Joyce Osborne, que era al que yo creo que, bueno, al que dedica la obra, el que en cierto modo yo creo que él refleja que es el propio Jim Hawkins. Y con el que colaborará luego haciendo Y libros. posteriormente, efectivamente. Precisamente esto me da pie para una de las preguntas, porque yo creo que esta es la gran pregunta de la obra y define mucho a cada uno y a cada una a la hora de acercarse a ella y de afrontarla, ¿no? Que es, ¿qué diríais así a grandes rasgos que es el contenido, el tema fundamental de La Isla del Tesoro? No diré cuál es para mí, por si acaso alguien lo dice previamente, pero creo que eso es algo que, desde luego, quizá no se ve en esa primera lectura en la que estás buscando entender, pero no terminas de entender y estás buscando, y que tienes los ojos como platos y que te embarcas en esa aventura y que estás viviendo esa historia de piratas, ¿no? Pero luego cuando la relees, yo he tenido una visión muy distinta fascinante igualmente, de qué es la lectura, de qué es lo que hace que te vincules tanto a ese niño, aunque tengas un poco más de edad, un poco menos, y esa es mi pregunta, a ver si coincidimos A ver. en general. Muy divertida, esa pregunta está muy bien. ¿Quién empieza? Porque luego podemos pisarnos. Empieza tú mismo. No, si nos pisamos, nos pisamos. Para mí, La Isla del Tesoro es la novela de la amistad. Y de una amistad, digamos, socrática también, porque en el fondo la amistad socrática consiste en que un señor mayor se hace muy amigo de un joven, sin necesidad de llevárselo a la cama ni cosas de estas. Y creo que en el caso de nuestro amigo Jim Hawkins con Silver, es esa la amistad lo que fundan una amistad verdaderamente eterna y maravillosa, ¿no? Y eso es lo que me emocionó a mí en un principio de esa novela, la amistad profundísima que había entre John Long, el largo, Silver, y Jim Hawkins. Más visiones. Pues yo no sé si he tenido una muy diferente ahora que cuando lo leía muchas veces. Para mí era el decidir, el tener que decidir todo el rato. O sea, el personaje, tener un personaje que efectivamente por edad se te puede asimilar, ¿no? Que se encuentra de una manera
no mediada como la literatura fantástica, ¿no? sino una manera que, bueno, para mi edad de 7 años me parecía totalmente razonable que uno pudiera estar en una posada y apareciera bueno. Y se encuentra en un montón de situaciones en las que tiene que decidir y que además sus decisiones tienen peso. Es decir, entonces de repente era un personaje infantil que era... No, era activo, no es activa la palabra que estoy buscando, que era decisivo, que no era ni un acompañante ni un tal, sino alguien que todas sus acciones primero nacían de su propia decisión y además tenían peso en la historia y cambiaban la historia. Y luego el desgarro, ¿no? El desgarro de decidir, lo que recuerdo terrible. Yo, por completar lo que ha dicho Ana, es un rito de paso. Es un rito iniciático, realmente. Total. Es algo como en las tribus, cuando se metían a los jóvenes del sexo masculino en una cabaña y las mujeres en otra, etcétera, y no se veían en un tiempo, etcétera, y luego pues se fundían en un mismo, diríamos, carnaval tribal, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante el rito de paso que tú has marcado. Esa capacidad de decisión es los ritos que un adolescente tiene que adquirir para llegar a la madurez. Sí, pero a la vez, porque yo recuerdo de niña estar absolutamente convencida de mi capacidad de decisión y de mi capacidad de agencia, ¿no? Luego hubo un momento un poco más tarde en el que ya empiezas a darte cuenta de que el mundo es un poco más grande de lo que pensabas y de que a lo mejor no tenías tanta... Pero yo recuerdo todos los juegos infantiles yendo en torno a esa noción de qué pasa si no tenemos padres y resulta que tenemos que hacer algo. Entonces es verdad que es un rito de paso en la adolescencia, pero a mí me gusta también pensar en ese lector preadolescente, ¿no? Que lo está como anticipando, ¿no? Entonces, para mí es un poco lo que te decía, es la primera vez que lo vi posible, dentro de una edad que todavía no me correspondía para nada. Bueno, no sé si me corresponde todavía decidir, pero ahí está, más o menos. Yo estoy muy de acuerdo con estas visiones, ¿no? Con esa capacidad de decisión y ese niño que va haciendo avanzar la historia, también con la idea del rito de paso, y para mí con un matiz más, que es la idea de que la suerte siempre gira otra vez y que eso es lo que va haciendo avanzar la historia, ¿no? Que cuando crees que ya sabes por dónde va, y por eso también seguimos leyendo y volvemos a pasar la página, va a haber un giro que vuelva a poner la suerte del otro lado, ¿no? Y bueno, esa especie de rueda de fortuna que hace que haya tesoro, luego no lo haya, que se llegue, que no se llegue, y que hace que tampoco a veces sepas muy bien casi quién quieres que llegue, cómo quieres que llegue y qué quieres que ocurra, ¿no? No sé si os ha pasado que... No, da tu visión también. Bueno, por ahí va a ir. No me presiones, Álvaro. Pero un recuerdo que yo creo que es generalizado, no sé si mediado por el cine o no, es de las historias de piratas y en general esta como Solar. Y sin embargo, una cosa que me impacta de todo el comienzo que me parece literariamente poderosísimo. Nos olvidamos porque es lo que se deja atrás en la aventura, pero me parece poderosísimo. Y sin embargo, incluso la isla se describe siempre, el bosque es gris, está lleno de sombras. Es decir, que a mí me choca ese contraste entre lo solar del recuerdo que tenemos y de cómo se vive el mundo de las aventuras de piratas y que en la novela realmente los colores son más bien oscuros y tal. Y realmente, pues yo lo definiría así. O sea, a mí yo me quedo con el mundo que queda atrás y cómo eso influye después en el futuro y en el desarrollo. Y luego hay una cosa que me parece maravillosa, que es como en algunos momentos es un negativo de Robinson Crusoe. El Ben Gunn, ¿no? Ben atrapado en la isla con miles de riquezas y realmente deseando volver a la civilización sin ninguna... Con el queso. Bueno, yo diré que... bueno, es que es una pregunta que me parece preciosa porque yo recuerdo en una noche con mucho ron. O sea, que básicamente has preparado la pregunta para... Sí, para hacer un homenaje a un amigo mío, que es Juan Madrid, al que, por supuesto, invito... Bueno, vendrá, Juan Madrid vendrá. Estábamos en una noche en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, ahí con Ron, charlando, y hablamos de la Isla del Tesoro, ¿no? Y recuerdo que él, hablando de, ¿no? Pues, ¿de qué va la novela, no? Y llegamos a la conclusión, yo creo que él ya la tenía previamente y me llevó a mí a esa conclusión, de que era una novela sobre elegir al padre. Es decir, un personaje que queda huérfano, ¿no? Y entonces tiene dos modelos de paternidad. El modelo de paternidad que es, digamos,
correcto, que marca el camino establecido y el camino que, digamos, coincide con la línea ética de la sociedad, ¿no? Y otro padre totalmente canalla, totalmente gracioso, pero al mismo tiempo terrible, fascinante, pero al mismo tiempo que te lleva por ese mal camino, y que es una novela que refleja una decisión de todo adolescente, ¿no? Que es, al fin y al cabo, qué modelo eliges de vida, ¿no? O sea, qué modelo de padre o de madre eliges en un momento dado, y desde luego yo tengo que reconocer que cuando lo leí de niño, mi modelo desde luego era John Silver, el largo, mucho más que... Me parece interesantísimo porque yo era el personaje que más recordaba, sin duda. A Don John. Sí, más que a Jim Hawkins, desde luego más que al doctor y más que a todo. Es un personaje fascinante. Total. Pero el hecho de lo de elegir al padre me parece inteligentísimo. Yo no sé si era el Ron o que sois Juan y tú, que sois muy listos y llegasteis a esa conclusión. Pero creo que realmente es muy luminoso lo que acabas de decir. Interesantísimo. Porque es un huérfano Claro, claro. que vive con su madre. No hay figura paterna. Ha muerto probablemente su padre. Muere en el primero o segundo Muere al capítulo. principio, ¿eh? O sea, Muere al principio, es verdad. Tienes razón. Yo es que no la he releído. Pero vamos, muere... O sea, nunca llega a estar la figura del padre porque Entonces, siempre de repente Está en la habitación es de al lado moribundo. Por eso se une con lo del rito de paso. Es el rito Claro. de paso para adquirir, por ejemplo, la novela negra. ¿Cuántas novelas negras hay en las que hay un padre que ha de descubrir y que se ha perdido y que vuelve Total. y entonces eso es un poco el esquema de lo que va a ser esa novela posterior, La Isla del Tesoro, de una modernidad increíble y con una riqueza psicoanalítica también enorme. Enorme, sí, sí. Sí, bueno, ese mundo cercano a Bristol, ¿no? Donde está la familia que deja atrás y luego, bueno, yo lo vería también, bueno, también en base a otras tradiciones psicológicas, también la conformación de familias alternativas y cómo la construcción de familias alternativas al final quiebra también en la novela y cada vez que parece conformarse un nuevo grupo hay una ruptura que lo parte en dos o al final lo parte en decenas, unas pocas decenas de individuos separados, ¿no? Sí. En ese sentido también se podría interpretar como en el escenario freudiano, ¿no? Pero os quería preguntar justo, bueno, o sea, precisamente por la forma, o sea, literariamente, ¿hay más cosas que os hayan impactado o que al haberlo releído o que os las recordéis todavía de la primera lectura o las primeras lecturas? Como novela, es decir, como objeto La novela literario. es un prodigio de construcción. Es que Stevenson es uno de los grandes escritores de la humanidad, entonces a mí me molesta particularmente mucho el hecho de que se lo asile o se lo restrinja a la literatura juvenil o infantil. Es de todos. Por supuesto que también es juvenil e infantil y que tú lo leíste a los 7 años, Ana, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no se puede leer a los 90, a los 80, a los 70, a cualquier edad, ¿no? En ese sentido, lo que me fascina de Stevenson es su estilo, clarísimo siempre, pero elegantísimo también siempre, y cómo está la urdimbre de la novela perfectamente trazado. Y luego me gusta también esa manera que tiene Stevenson de hacerse niño para disfrutar con las historias de piratas también, siendo un adulto que escribe maravillosamente y por tanto no tiene por qué, digamos, arrepentirse de ser adulto cuando escribe esto, que es joven también, es un treintañero. Sí, 35 años creo que Por tenía. eso te digo. Pero en cualquier caso, lo que me fascina es precisamente eso, de que esté tan bien escrito y de que, por ejemplo, el autor de Washington es Henry James, que se me había pasado. Era muy amigo de Stevenson, pero siempre estaban a la greña, en cierto modo, por su manera de concebir la literatura. Henry James mucho más pausada, menos accesible a todo el mundo, más elitista, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo se te ocurre escribir esa novela como La Isla del Tesoro? Yo he sido niño, decía Henry James, y a mí no se me ha ocurrido nunca perseguir tesoros y hablar de piratas y todas esas cosas. Y entonces le contesta Stevenson en una carta a Henry James. Evidentemente aquí se ha producido un fenómeno muy curioso y es que hay una persona en el mundo, el señor James, que nunca ha sido niño. Porque todos los que han sido niños alguna vez, que son del resto de la humanidad, todos han soñado con tesoros escondidos y con piratas, y con gente como John Silver. Totalmente. A mí me ha sorprendido que, hablando del placer y el goce del texto, alguien que me esperaba que hablara de Stevenson y especialmente de La Isla del Tesoro, que es Golan Barthes, Barthes no menciona a Stevenson
o no he podido encontrar ninguna mención a Stevenson en su obra. No me parece raro. Y me A mí sorprendió, tampoco. y perdonadme, vosotros que sabéis mucho más de literatura, pero a mí me sorprendió muchísimo encontrarme a Proust continuamente hablando de Stevenson, de cómo su madre les daba un libro. Vi en las memorias, hay una frase en la que dice como que recordaba a su madre siempre sonriendo en el momento en que veía que ellos cogían un libro de Stevenson y se lo llevaban a la playa. No pega nada, tienes razón, no le pega nada. Es a Proust. sorprendente. Otro que era muy fan de Stevenson era Bertolt Brecht, que tampoco le pega nada en principio. Fíjate. Pero más, A Sí, ver, un poquito más. más, porque Brecht yo creo que tiene un sentido de la aventura, por ejemplo, en sus Sí, puede obras, ser. aunque tengan siempre esa denuncia latente, ¿no? Bueno, Sin porque- embargo, son muy divertidas. Yo es que soy muy brechtiano, me encanta Brecht. Y creo que tiene algo también como de luminosidad stevensoniana, ¿no? Bueno, porque la Isla del Tesoro tiene un punto, o sea, a mí, poniendo lo de antes, ¿no? que me ha sorprendido literariamente, lo de la Isla Gris. Lo de la Isla Gris me ha dejado turuleta. O sea, que la isla no fuera un paraíso de palmeras y sol, que efectivamente era lo que yo tenía con el recuerdo, sino que fuera un lugar neblinoso, húmedo, proclive a los mosquitos y a las enfermedades. Eso me ha dejado... pero eso es súper brechtiano, quiero decir. Al final, es verdad que es un cuento de piratas, pero los piratas son más brillantes en la mente de Jim que en la realidad. Y la isla es más brillante en la mente de Jim que en la realidad. Y el tesoro es más tesoro en el mapa que en el territorio, ¿no? Cuando hablabas antes de que era una parábola de literatura, ven un poco por ahí, ¿no? Es decir, es una película donde un libro donde la imaginación es mucho más fuerte que la realidad. Y es esa imaginación la que está modificando la realidad todo el rato. Y en ese sentido, yo creo que es bastante Brecht, poniéndonos, he dado un salto mortal, ¿vale? Pero creo que se puede. Pero un salto mortal basado en que se que puede nos dar. han informado, que yo no lo sabía, que Brecht era muy Sí. stevensoniano. Sí, pero bueno, mientras que lo de Barthes no me sorprende. A mí no me sorprende tampoco. A A mí mí lo tampoco. lo que me ha dejado flipando de la novela esta vez es... no es esta vez, es la anterior. Es decir, la capacidad de conjurar universos con gestos, ¿no? O sea, yo tenía clavado en el corazón, no en la cabeza, en el corazón, la mano de John Silver en el hombro de Jim, por ejemplo. O sea, ligando un poco con lo del padre que estabas diciendo, ¿no? No tanto la sorpresa de que Jim escoja o pudiera llegar a escoger a John Silver como padre, sino que sea al revés, la reciprocidad, ¿no? Que es donde se te abre el corazón, es cuando es el pirata el que elige al niño, no el niño quien elige al pirata, que eso todo niño lo hace. O sea, esto no tiene mérito. El mérito de Jim Hawkins es que le eligió el pirata y que además le muestra un respeto que yo no sé, pero yo mientras lo estaba leyendo pues se me seguía hinchando el pecho. O sea, A que todos nos haría sentir especial que se nos hinchaba el pecho como que John Silver el bestias, Largo ¿no? nos Cuando- hable de esa manera. nos Como lo to- nos- hablaba. Es el exactamente, sueño no de coge cualquier el hombro, niño, ¿no? de cualquier Era- niña. Claro, Pero claro. yo creo que en eso es más de cualquier niño, es lo del pirata. Claro, claro. Que un pirata sea amigo tuyo. Claro. Claro, sí, sí. De Y sí. qué hecho- bonito lo de la mano, porque es contrasta la mano de, perdona, pero la mano de Silver se posa en el hombro de Jim, como yo acabo de posar en la mano y nuestros compañeros de sonido se han llevado las manos a la cabeza, Por eso pero me presiona, Antonio. mientras que Silver posa la mano, Pew, el ciego, al comienzo de la novela, Le le agarra, agarra, le el agarra. hombro. Sí. Sí. Hay de hecho un momento, no recuerdo exactamente cuándo es, que Jim Hawkins se pone celoso porque escucha a John Silver decirle a otro grumete Sí. las mismas palabras que le había dicho a él, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Ana en lo que destaco de la lectura esta vez, en lo que tiene que ver con las imágenes. Me ha impresionado muchísimo la capacidad de describir esas escenas y esos lugares, ¿no? Y muy en la línea de lo que decías también, Luis Alberto, con esa claridad, una especie de honestidad en la escritura por esa sencillez y por ese irte llevando, ¿no? Que es como muy magistral. Yo tenía la sensación de aprender todo el rato, es decir, qué fácil parece, ¿no? Como siempre los juegos también. Bueno, yo eso es una de Qué las fácil cosas... y qué difícil Y es qué escribirlo. difícil. Claro, es una de las cosas que a mí me parece que la Isla del Tesoro es uno de sus grandes elementos desde el punto de vista narrativo, literario, de constructor de historias, que las personas que pretendemos construir historias pues tenemos que aprender, ¿no? Salvando las distancias y también haciendo un triple tirabuzón, a mí me recuerda en literatura a lo que me recuerda a Billy Wilder en cine, ¿no? Que es capaz de hacer auténticas estructuras perfectas que funcionan como relojes suizos en los que todo está situado para que luego
horas de lectura después esté vinculado de una forma u otra y que parece, sin embargo, que es una narración pues, muy sencilla de escribir. Es decir, no hay grandes alaracas a la hora de, no es Proust, por explicarme, ¿no? Y eso yo creo que en la estructura. Y luego otra cosa que también habéis dicho, que es, eso está en todo Stevenson, ¿no? Que son las descripciones que hace. Y a mí especialmente me llaman poderosamente la atención las descripciones de personajes. Cómo describe a los personajes, ¿no? Cómo de pronto con con un pequeño retazo te dibuja un personaje, y voy a leer muy brevemente porque una de las cosas que habíamos pactado Antonio y yo es que no queremos dar grandes grandes spoilers, si me permitís la expresión, de la novela, para que si alguien no la ha leído, pues la pueda leer sin que le amarguemos de ninguna hasta que manera. avises. Qué suerte el que no la haya leído. Eso siempre es verdad, qué suerte. Y no queremos hacer grandes spoilers, pero bueno, esto es al principio de la novela y es un personaje que, pues evidentemente en cuanto lo lea todos sabréis quién es, ¿no? Así fue transcurriendo el tiempo hasta que al día siguiente del funeral, en una tarde de frío, niebla y escarcha, estaba yo a eso de las 3 a la puerta de la casa recordando con tristeza a mi padre, que acaba de morir, cuando vi a alguien que se acercaba lentamente por el camino. Era obviamente un ciego, pues iba tanteando el terreno con un bastón y llevaba una gran venda verde que cubría los ojos y la nariz. Caminaba encorvado, como por efecto de la edad o de la debilidad, y llevaba un enorme, viejo y andrajoso capote con capucha que le hacía parecer totalmente deforme. En mi vida he visto una silueta de aspecto más terrible que aquella. Se detuvo a escasa distancia de la posada y, alzando la voz, se dirigió al aire que tenía enfrente a él para decir con un extraño soniquete: no habrá por aquí un alma caritativa, no seguiré. Pero es increíble, es el personaje que Antonio acaba de decir, que Sí, luego que arranca, o sea, que hace ese daño. Que se Peo. llamaba Fuso Negro. Peu ¿Cómo le llaman a este personaje? es Piu el ciego, yo creo. Fiel Peu, ciego. o sea, Luego está... Había otro perro negro, Perro está negro, Perro ¿no? Negro, Lo sí. remedié pero en este era inglés. otro que también Era otro. aparece Tengo por un la cacao. posada. Por la Sí. posada, que luego que quiere matar a este o algo así. O... No, digamos que hay dos primeras visitas, sin tampoco desvelar demasiado. No, no hay que... Yo es que como no la he releído, pero tengo, digamos, las ideas más generales, pero no los Yo, por detalles. ejemplo, tengo que reconocer que cuando la releí había fundido a dos personajes, son las dos primeras visitas, pensaban que eran... Yo pensaba que los dos eran Piu el ciego. Y Es luego me perro di cuenta- negro y... Claro, y luego me di cuenta de que no, de que los había separado. A mí, Yo dos las releí cosas muchas antes de que veces, se me olvide comentarlas, pero muy banales igual. Una, que me ha llamado mucho la atención cómo, o sea, la habilidad, estabais hablando de su capacidad, la capacidad de Stevenson, su enorme talento como escritor. A mí me ha llamado la atención también cómo es capaz, esto es muy de detalle, ¿no? Pero cómo es capaz de introducir variantes, esto siempre me sorprende, variantes lingüísticas, la diglosia en el texto está como todo continuamente presente, cómo va alternando y de una manera que se lee muy fácil los dialectos, las diferentes expresiones, cómo cada personaje además tiene su manera de y sus a poco ves su manera Y de dialectos, cortar las sí. palabras, de hacer los diminutivos, que tiene que ver con los dialectos que está como muy sutilmente introduciendo y luego también la gran diferencia entre el inglés de tierra y el de los piratas, ¿no? Y el inglés de clase, ¿no? El de la Eso, taberna y el de curiosamente, las- en efectivamente. esta traducción de La Isla del Tesoro por Pollux Serríñez se refleja perfectamente la manera de hablar de los distintos personajes. O sea, él utiliza algo que ha sido discutido y discutible, pero que yo creo que está muy bien, que es que a los personajes, digamos, los piratas y la gente relacionada con el mundo del Lampa, etcétera, hablan de una manera distinta al Dr. Livesey o a la madre de Jim, ¿no? Que es una posadera, digamos, honrada y arcaica, ¿no? De modo que yo creo que eso también se refleja maravillosamente en la traducción esta de Pollux y desde luego en el texto de Stevenson. Y otra cosa que os quería comentar, que es un miedo que a no sé cuántas capas me estoy perdiendo de lectura, porque yo he identificado, o sea, uno de los personajes, creo que es el capitán, ¿no? Se apellida Smollett, como el Smollett. escritor Tobias Ujú. Smollett. Tobias Smollett. Y luego, el otro día estuve investigando, efectivamente Smollett fue, no sé si capitán de barco contramaestre, Tobias Smollett. Y probablemente El autor de Las Stevenson aventuras lo de había Humphrey leído King. porque Smollett era un autor muy leído de la segunda mitad del siglo XVIII, pero muy leído en el XIX. Y probablemente lo había leído y era un homenaje. Claro, claro, Está bien. pero quién sabe cuántos más homenajes nos perdemos, o al menos yo me he perdido, porque
Pero sí, esto de Smollett me llamó la atención y el hecho Bueno, de que... No, pero nos lo él perdemos sufrió la porque, piratería del propio Smollett. tenemos la mala costumbre los escritores de morirnos y entonces en el momento en que te mueres ya no puedes decir que es un homenaje a que era lo que Smollett. querías decir. Entonces, al igual que Tobias Smollett sufrió la piratería como en su vida antes de ser escritor, también Smollett la va a sufrir en la novela. Es un detalle que me llamó Pues la atención. probablemente sea cierto. Yo quiero tributar aquí un homenaje a Fernando Savater, que ha sido de las personas que ha leído mejor y con más, digamos, diligencia la Isla del Tesoro. En su libro maravilloso La infancia recuperada, que todos habréis leído, probablemente. Y que lo primero que le dije a Álvaro cuando me dijo quien llamaba a este programa, le dije, Fernando Savater, lo que pasa es que no está en Madrid, es lo malo, está en San Sebastián. Pero que es una de las personas que ha leído mejor a Stevens. Bueno, yendo un poco por esta senda, habría, Antonio, yo creo que, bueno, ya hemos hablado, ¿no?, de la vinculación que tiene toda esta novela con ese viaje iniciático, ese tránsito de la infancia a la adolescencia, bueno, en fin, también depende del momento en que cada uno lo haya leído, obviamente, pero, bueno, hay una cosa muy curiosa, yo, a raíz de preparar el programa, algo que no sabía, es porque hay un elemento que, exceptuando a la madre de Jim Hawkins, no sale ninguna mujer en la novela. Y he descubierto que era porque Samuel, el hijastro de Stevenson, se lo pidió. No sé por qué, pero le pidió que por favor no hubiese... Igual es que no le gustaban las novelas románticas de la época y no quería que lo llevase por ese vínculo y demás, ¿no? Pero al margen de eso, sí que a mí me parece que es que el género de la piratería, si podríamos llamarlo así, en inglés tienen un término, pero nosotros en España, bueno, pues le llamamos novelas de piratas o no sé si tenemos un término. Siempre ha sido, es verdad, que muy vinculado a un prototipo muy masculinizado, ¿no?, de proyección de un gran héroe que va por los mares surcando y entonces se encuentra, pero que al mismo tiempo yo creo que tiene esa potencialidad de la adolescencia que nace, ¿no? Y aprovechando que tenemos a dos invitadas, quería decir si tanto en la novela como en el género de la piratería veis un exceso de testosterona que yo no veo, pero que igual... Yo, aunque no soy puede señora, ocurrir. también quiero... Los piratas se maquillan, los piratas se ponen pendientes, les gusta la ropa, les gustan las joyas, Eso es totalmente follan sí, entre desde ellos, luego, desde luego. viven a su... No, no. Y Sí, además- también, o sea, de vez en cuando hacen unas carnicerías, pero no digo yo que las mujeres no fuéramos capaces, pero no. Y como decíamos antes, ¿no? Este libro sucede en un territorio afortunadamente previo Ujú. a darte cuenta Exacto. de que puede haber cosas que no puedas hacer. Yo nunca no pude ser John Hawkins cuando leí este libro, tampoco ahora, ¿no? Pero esa niña Laura lo era exactamente igual que ese Sí, que en ese punto es una virtud, ¿no? Es decir, que que las cosas siempre hay que cogerlas un poco al revés, ¿no? Que la falta absoluta, ¿no?, de mujeres en la Isla del Tesoro. También tengo que decir que la madre de Jane Hawkins me ha salido bastante mejor de lo que yo recordaba. Ahora Bueno, que la es leí. tan Personaje noble. extraordinario. O sea, esa obsesión, juega ¿no?, la vida. por la exactitud y por la justicia y tal. Pero justamente juega a favor de una asexualidad y, por tanto, una tabula rasa, ¿no?, para proyectar Un exactamente poco lo como que tú Tintín. quieras. En Tintín, por ejemplo, pues sale la Castafiore, que es una imagen distorsionada de la mujer. Pero yo creo que, por ejemplo, la historia de la piratería está muy ligada a las mujeres, muy ligada. Estamos hablando de Mary Read, estamos hablando de Anne Bonny, gente que pirateó muchísimo y con muchísima fama. Estamos hablando de la viuda Ching, que aparece en la historia universal de la infamia de Borges como una pirata china fabulosa. Quiero decir, estamos hablando, por ejemplo, en el TVO de Conan o en las novelas de Howard sobre Conan, de Belit, la reina de la Costa Negra, la pirata. Sí, es verdad. O sea, quiero decir, ha habido muchísimas piratas maravillosas. Es que yo creo que los hombres y las mujeres podemos hacer todas las mismas cosas, ¿no? En piratear también, ¿no? Entonces, me voy a ir a Verne, que es mi otro autor de cabecera de chiquilla. Y estoy recordando ahora la querencia que yo tenía por una serie de novelas. Estaría Secuestrado, estaría aquí también. El barco. Y La Isla del Tesoro, pero también 2 años de vacaciones o El capitán de 15 años. Es decir, que creo que deberíamos incluso agradecer a la pudibundez de la época victoriana que no explorara demasiado, ¿no?, la sexualidad adolescente y que, por tanto, los adolescentes que retrataba pues eran
fáciles de integrar, ¿no? y de meter. Yo voy a cometer la herejía y voy a decir una cosa que no sé si aquí alguno estáis pensando, pero quizás algunos de nuestros telespectadores o radioyentes, no sé ya los términos, estén pensando o se les haya cruzado. Seguidores. Y es que yo soy de una generación, y lo voy a decir, que simultáneamente descubro la Isla del Tesoro, pero también quizás mediado por un fenómeno que es Monkey Island, el videojuego famosísimo Yo en tenía el que apuntado Monkey Island. el gran personaje, la gran pirata, es la gobernadora Elaine, que es la que protege a Guy Bruce y es la que... Quiero decir que, algunos hemos tenido la suerte de nacer al mundo de los piratas también con esa mediación de un personaje femenino, lo cual creo que no hace más que estamos subrayando justamente una Pero antes del ausencia videojuego al ya final, existía la mujer en la piratería. Sí, claro, Con claro que un no. papel muy importante. Lo que pasa es que ese videojuego es verdad que es muy fundacional, a mí también me pasa. Yo leí primero La Isla del Tesoro y luego Yo no, voy al ¿jugaste? ordenador, pero... No pasa nada, puedo reconocer. Yo estoy No, casado con la filosofía, fue, no con la fue literatura. puramente casualidad, en realidad. Pero bueno, vamos, Monkey Island es la Isla del Tesoro, de cabo a rabo, vamos. Claro. Por lo menos la primera versión, el primer videojuego, que es el único al que yo jugué, luego hubo 200.000 más que no recuerdo en absoluto. Otras novelas de piratería que os hayan interesado, que recordéis, aparte de la Isla del Tesoro. A mí ha llegado un momento que se me media el Julio Verne cine. tiene Que novelas se me de media A mí el cine. se me monta el cine con por ejemplo, Sabatini, Capitán Blood, Capitán Blood. Yo Rafael estoy súper Sabatini. enganchada del Corsario Negro. Eso es lo que me recuerda. Corsario Negro de El Corsario Salgari. pero súper enganchada. A mí me parece fantástico Salgari. ¿Verdad? Yo, Un tipo que no salió nunca de su Génova natal prácticamente y que fíjate lo que se inventó. A mí Salgari sí me gusta. Sí. A mí me encanta. Pero en cambio te Salgari. dirías ¿No te un gusta? Moonfleet o No, Moonfleet, Viento de la Vela, ¿sabes? Moonfleet es una maravilla que ha reeditado Exacto. ahora hay una editorial que es Zenda, que ya sabéis que es Sí. un grupo fabuloso que organiza siempre o dirige Arturo Pérez Reverte, que lo que hacen es sacar una colección de novelas juveniles así maravillosas, y entre ellas ha salido Moonfleet, por ejemplo, que es una novela Pues de me alegro pirata mucho. también. Y ahora ha salido también Taras Bulba de Gogol y otras. Bueno, pero o sea, veo que no hay... Salgari ha salido, obviamente. Verne tiene... Yo es que no me acuerdo, pero yo leí una de Piratas de Verne. Sabatini, que es un escritor cada vez más al alza. Es un escritor inglés, aunque el apellido es italiano, y tiene todo tipo de novelas de aventuras que se Solo he llevaron leído al cine. Scaramouche, creo. Scaramouche, que es una maravilla. ¿Verdad? Walter Scott tiene también alguna novela de piratas. Ay, pero con eso El no Pirata, pude. tiene una que se llama Sí, El Pirata. pero El no pude pirata, por ella, solo no el pude. pirata, sí. Sí. Pero bueno, en fin, quiero decir que es una... y ahora recientemente yo, intentando prepararme para el programa, vi que había como nuevas sagas de piratería, pero la verdad es que no las conocía en absoluto. O Piratas del Caribe, por ejemplo. Bueno, Piratas del Caribe sí, pero por las películas. Y había alguna más, pero que yo tengo que reconocer. Hay que una no- película muy bonita, La Mujer Pirata, ¿os acordáis? Con Jim Peters, supuesto. que es adorable, que además sale también Barba Negra, y es una maravilla de película también. Un color de esos, Technicolor maravilloso. Y también en esa misma línea, algunas... bueno, hemos hablado antes de Robinson Crusoe, hemos hablado pero otras novelas o El Principito, novelas que os parezca que, sin ser de una temática semejante, pero que tengan también ese elemento fundacional. Yo te voy a que decir podamos dos, por recomendarle. ejemplo. El libro de la jungla, de Kipling, y El Mago de Oz, de Frank Baum, por ejemplo. Tendremos novedades con El Mago de Oz. ¿En serio? Sí. Qué guay. Dos de esas novelas fascinantes, ¿no? Para mí serían, y me voy a ir de un lado para otro, Mujercitas y Miguel Suárez. Me encantan yo- Mujercitas y los Yo dos. iba a decir Mujercitas y la historia interminable. Oh, maravillosa. Increíble. A mí que yo mayor estoy pero Yo tengo que decir aquí, solamente esta, pero Si no el egipcio, para mí es una novela muy poco tenida en cuenta en muchas ocasiones, que la mayoría de la gente conoce por la película. Me encanta a mí pero la que novela novela de es Mika Baltari, es maravillosa, fantástica. Es maravillosa. Y como sabes, está inspirada en una auténtica historia de Sinué, Sí, sí, del Imperio Nuevo. sí, a mí me parece una novela de verdad que Baltari se leyó todo lo legible en cuestiones egiptológicas. Sí, es muy fácil de encontrar en librerías de viejo, la Costa del Moyano y tal. Es muy fácil encontrar una edición de Sinué el egipcio baratísima. Y O en nadie- Sintarima. O en Sintarima, no lo sé. No me he puesto a mirar antes del programa. Pero más seguro allá que sí. de novelas, no quiero olvidarme de mencionar 3 libros de piratas.
la historia de la piratería de Daniel Defoe, que igual no estoy citando bien el título. Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas de Eso es 1724. una maravilla. En el fondo es una cosa como muy periodística. Sí, sí, es un... En el fondo ahí Defoe lo que actúa es como un gran periodista, pero es una maravillosa obra que estuvo traducida en 3 volúmenes de la colección Nostromo en la época de los 80 o 80 y Y tantos. luego reeditó Valdemar. Valdemar, ¿no? la de los réditos, sí. Luego hay 2 libros menos... A ver, yo no soy ningún experto, pero quería mencionar 2 libros porque me parece que son 2 polos de la fascinación con la piratería. Uno es el libro de Colin Woodward, editado en Crítica, que se llama... bueno, me queda en blanco. Sí. Pirata, es Colin Yo Woodward. también lo tengo el de crítica, sí, que Y- aparece la Jolly Roger, la bandera, Sí, la bandera. en la cubierta. Y en el otro extremo, un libro que ha sacado hace poco Steven Johnson, que se llama En la traducción castellana. ¿Qué se acaba de decir? Sí. No, en Turner, que es, lo han traducido como un pirata contra el capital, que en el título original en inglés es algo así como el peor enemigo de la humanidad, y que me parece que ofrecen 2 polos, la romantización quizás extrema, aunque es verdad que en el libro Steven Johnson luego lo matiza, pero al final el libro no viene a ser como una especie de defensa de los piratas como gran frente subversivo y utópico, que me parece un exceso, y en el otro Colin Woodward es un poco más serio, un poco más... Fíjate que hay 2 Yo libros también. también que son importantísimos. Uno es el de Philip Gosse, escrito Gosse, que salió en 2 volúmenes en Austral y luego salió en un volumen, no me acuerdo en qué editorial. Y tiene también un Who's Who en la piratería, un diccionario de piratas. Están los 2 traducidos en la colección Isla de la Tortuga, de Renacimiento en Sevilla, que es la única colección que yo conozca dedicada exclusivamente a piratas. Y luego en esa colección también hay un libro de Henri Musnic, un francés del siglo XX, de los años 30, Las mujeres piratas, que he tenido la suerte de hacer el prólogo de ese libro y por eso estoy tan puesto en cuestiones de las mujeres. Pues muy bien. Pero Bueno, Ana, pues, te- No, te iba, antes de- te iba a decir que 2 semanas antes de que me llamarais para esta cosa, yo me estaba leyendo, era uno que me gustó mucho, de Marcus Rediker, que se me ha olvidado el nombre, pero que estaba muy bien. Y que además tenía el rollo de que, sin ser romántico, Claro, te daba el claro. subidón pirateo así como con bastante... Bueno, pues me piden desde producción que vayamos pasando a la sección... Antes de la sección, Sí. solamente una cosa, una frase formidable que podía ser imputada a cualquier pirata. Navegar es necesario, vivir no. Pues con eso pasamos a la biblioteca de Carballo. Bien, pues estamos con nuestra sección, la Biblioteca de Carballo. Hoy solamente vamos a salvar libros y los vamos a reintroducir en los anaqueles de la Biblioteca de Pepe Carballo, porque nuestras invitadas e invitado solo traen libros que van a recomendar. Así que Quizás tenga que empezaremos- ver con que montar hogueras en el mar es un poco complicado. Efectivamente, no hubiera sido un desastre. Vamos a empezar con Ana, por favor. Bueno, pues yo sin desrecomendar, voy a recomendar... a ver, ¿a dónde tengo que ponerlo? ¿Aquí? ¿Así? Ahí. Voilà. Un libro de Nathalie Leger que se llama La vida de Bárbara Loden, para decirlo todo, editorial Sexto Piso y traducción de Vanessa García Cazorla. Es un libro sobre una mujer que hizo una sola película. Se llama Wanda, es una película del año 70 y es una película milagrosa. O sea, es una película extraña porque es la única obra que hizo Bárbara Loden en su vida, aunque eso no es demasiado extraño hablando en directoras mujeres, pero además es una película extraordinaria sobre una mujer llamada Wanda, a la que Bárbara Loden trata de entender sin explicarla nunca. Es una película absolutamente que por una parte se anticipa a todo el nuevo cine americano, pero por otra parte lo contradice totalmente. O sea, no hay ni un solo rastro de ese nihilismo que caracteriza luego el otro cine. Y lo que hace Nathalie Leger es contar la vida de Bárbara Loden y contar maravillosamente, hace una crítica de Wanda que dura todo el libro, absolutamente perfecta. A mí me gustó mucho, me gustó mucho por todo, me gustó mucho por el tema, me gustó mucho por sacar a Bárbara Loden de su semi-anonimato, pero me hizo pensar mucho, ella dice que
Ya dice que lo que le pasó es que le encargaron un artículo de enciclopedia donde tenía que contar en unas breves líneas quién era Bárbara Loden y que se lió, y que el editor le iba diciendo que quería el artículo y decía, espera, que es que no ha acabado muy bien de entender, ¿no? Entonces estaba pensando ayer en lo distinto que es la palabra obsesión cuando se refiere a la obsesión de mujeres y a la obsesión de hombres. Es decir, si yo hubiera dicho, este señor estaba obsesionado, tenía una obsesión, automáticamente hubiera sentido un peligro, ¿no? Hubiera sentido una especie de, aquí va a acabar, esto va a acabar mal, va a haber una destrucción de ese objeto obsesivo, de ese objeto de la obsesión, ¿no? Mientras que esa obsesión que Nathalie Leger confiesa, ¿no?, por Bárbara Loden, le lleva a unas profundidades y a una comprensión y a una apertura de historia que es absolutamente fantástica. Y nada, lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tienes otro más o...? No, ese es el de Vale. antes que se quedaba. Laura. Pues yo traigo para recomendar un libro que acaba de llegar a librerías, pero que cuando estaba entrando en él estos días me pareció que era perfecto para traer hoy en diálogo con la Isla del Tesoro. Se trata de El Evangelio del Nuevo Mundo, de Maryse Condé, que es el quinto libro de esta autora que saca en estos últimos años la editorial Impedimenta. Maryse Condé es una autora nacida en el archipiélago de Guadalupe, en las Antillas, aunque ha vivido buena parte de su vida en Francia, en otros países de África y también en Estados Unidos. Es una autora fundamental de la literatura de la francofonía, pero que solo muy recientemente se ha empezado a traducir al castellano. La traduce Marta Asunción Alonso, que es además una poeta estupenda, y bueno, que estas versiones en castellano que está haciendo, tanto de los primeros libros que han salido en esta misma colección, que son parte de las memorias de Maryse Condé, como el anterior, que son las memorias de una de las brujas quemadas en Salem, como este Evangelio del Nuevo Mundo, que digo que además dialoga muy bien con la Isla del Tesoro, no solo porque suceda en ese mismo lugar del mapa, pero desde otra voz distinta, una de esas voces a las que se les expoliaban los tesoros, sino porque además es también un poco una novela de aventuras y tiene también como protagonista a un niño, en este caso un niño misterioso que nace en el domingo de Pascua en una de estas islas caribeñas y que puede hacer milagros, no se sabe cuál es su origen, no sabemos muy bien qué pasa con él y emprende un viaje. Emprende un viaje por la América de la colonización, emprende un viaje también, por tanto, por la riqueza de las culturas que estaban allí antes de que llegaran esos barcos a llevarse los tesoros. No voy yo tampoco spoilers, pero recomiendo muchísimo tanto el libro como en general a esta autora, Maryse Condé. Muchas gracias, Laura. José Alberto. Yo no he traído el libro, pero voy a recomendar un libro que además acabo de comentar en la prensa y que se llama Ruinas. Su autor es Manuel Gregorio González. Es una persona verdaderamente extraordinaria como escritor, uno de los grandes ensayistas españoles. El ensayo siempre ha sido en España un género, diríamos, a la baja, y sin embargo pues está viendo ahora una generación de ensayistas realmente prodigiosa, y a ella pertenece Manuel Gregorio González. ¿Qué es lo que hace en Ruinas? Pues hace una especie de elogio de lo fragmentario y hace una historia también del concepto de ruina desde el Renacimiento hasta nuestros días, porque realmente cuando empiezan las ruinas a cobrar importancia es cuando de repente los renacentistas le dan la importancia que merecen a esos restos de la civilización grecorromana que tanto les influyeron. Y eso me emociona porque además recuerdo perfectamente una cita de Lucano que en los tiempos de facultad me impresionó mucho, que era exactamente así: etiam pediere ruinae, incluso las ruinas perecieron. Entonces eso creo que es una frase muy importante para saber hasta qué punto la ruina forma parte de nuestro subconsciente y es algo que está impreso en nuestro espíritu y en los pliegues más recónditos de nuestra alma, ¿no? Y eso lo hace muy bien Manuel Gregorio González, desde la erudición, pero no solo desde la erudición, sino también desde la interpretación. El libro está muy bien editado por Atenaica, que es una joven editorial sevillana. Saludo desde aquí a Atenaica, lo hacen muy bien. Y está ahí además ilustrado con una serie de imágenes procedentes pues, de los grandes pintores de ruinas, ¿no? Por ejemplo, está el gran autor de las Carceri Piranesi, que tiene también las Vedute di Roma, que son todos ruinas, y muchos otros. Ruinas de Manuel Gregorio González. ¿Tú tenías alguno? No, pero aprovechando que menciona Atenaica,
acaban de editar Los aforismos de Jena de Hegel, que es una maravilla, es un librito fantástico y aprovecho para recomendarlo, ya que hemos hablado de Tenaica. Y además que está muy bien que haya editoriales que no solo sean de Madrid y de Barcelona, sino que florezcan en todas partes y cada vez hay más. Así es. Bueno, yo aprovecho para recomendar esta versión de La Isla del Tesoro, que ha presidido todo el rato el programa. Una edición bueno, pues anotada, magníficamente editada por Reino de Cordelia. Yo quiero también decir a Reino de Cordelia que edita de maravilla y unos libros estupendos realmente, y que bueno, tiene traducción de Pollux Hernández, lo ha dicho ya Luis Alberto. Núñez. Pollux Núñez. Perdón, pues yo había puesto, perdón. Y Jesús María Gallego es el que hace los José María. Joder, pues estoy yo bien. No, Uri, perdona que la pedantería de corregirte, No, pero... está No, muy está bien, bien, porque, está vamos, bien. me he cargado al traductor y al ilustrador, así en un momento. José María Arias Pepe Gallego. Perdóname ambos dos, es lo malo de no tenerlo aquí para leerlo y haberme apuntado aquí con la letra que yo tengo, que me equivoco con los Eran 6 nombres. apellidos Por cierto, erróneos, tenías jojojo, y apuntado. la botella de Menos ron. mal que está aquí Luis Alberto, porque si no hubiera quedado realmente mal con traductor e ilustrador. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a las invitadas, al invitado que hayáis estado una vez más en La Luz del Pasillo. A ti, Laura, que es la primera vez, pues gracias por venir. Confío en que nos veremos más veces. Y, por supuesto, agradecer a la Librería Sin Tarima una vez más que nos haya cedido este espacio para poder desarrollar esta edición de La Luz del Pasillo. Tendríamos que pagar por venir aquí, se pasa muy bien. Pues oye, No des los ideas. invitados no, pero desde casa si se quiere ayudar, maravilloso. Y por supuesto, deciros a todos y a todas que leáis, si no lo habéis leído, La Isla del Tesoro, que os embarquéis en ese viaje maravilloso y que entréis en ese viaje que es la literatura, en la búsqueda de un cofre que se abra y que contenga literatura de verdad, literatura buena. Nos vemos en la siguiente edición y antes de terminar os dejamos con nuestra sección El Librero Recomienda. Hola, buenas tardes, yo soy Ana, librera de la librería Altamarea, que está ubicada en la calle Eugenio Sellés 3, ¿vale? Justo al lado del Centro Cultural Matadero. Y bueno, en relación al capítulo de hoy del podcast sobre la Isla del Tesoro, yo destacaría la colección de clásicos que ha sacado la editorial Alma, que se llama Yo le va, que es una colección que ha editado los clásicos de la literatura para peques. Y en este caso pues destacamos la Isla del Tesoro, que lo recomendamos, en este caso, este título en concreto y la colección en general, la recomendamos mucho para que los peques puedan conocer los clásicos de nuestra literatura. Muchas gracias.